De nuevo me da mucho gusto saludarles. Yo soy Samuel Macadam, presidente del Ministerio Trigo Nuevo. Y Trigo Nuevo presenta su programa Conversemos, un programa de evangelismo y educación con un análisis bíblico del mensaje de Dios para el hombre de hoy y con temas de actualidad y temas que tienen que ver con nuestra conciencia, con nuestra alma, con nuestro comportamiento humano. En esta ocasión tengo conmigo de nuevo a la doctora Isa Rivera, psicólogo, y que como el Señor nos ayude, pues digo que me ayude a mí, estaremos tratando de discutir un tema, conversarlo con ustedes, es el asunto del perdón. He dicho que hay condiciones humanas, hay situaciones humanas donde el individuo como que se altera, como que el individuo tiende a perder el control y muchas veces se cometen faltas, se cometen situaciones que muchas veces luego que se cometen son lamentables, y yo pienso que el perdón es un aliciente en lo que tiene que ver con la relación humana. Doctora Isa, ¿qué le parece eso? ¿Podríamos decir eso, que usted cree del perdón? ¿Podríamos decir que es un aliciente, o qué podríamos decir desde el mundo profesional, no? Claro, pastor, buenas noches, buenas tardes. Qué bueno estar nuevamente aquí en su programa radial que va todos los sábados siendo de gran bendición y educando a la comunidad cristiana y al público en general. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante, que es el perdón, porque el perdón se puede ver desde el punto de vista cristiano, que yo sé que ya usted ha traído bastante material hoy de lo que es el perdón a la luz de los principios cristianos. También se puede interpretar desde el punto de vista terapéutico, que es importante que esto pues también pueden ir de la mano, porque en esencia lo que se busca es el bienestar de la persona. Siempre uno piensa que cuando hablamos del perdón hay un daño que no podemos negar, y hay una víctima o un culpable, y por lo tanto como que lo lógico sería empezar a pensar que esa persona que ha estado afectada por ese daño va a querer ir en contra del mismo daño o de quien le está causando el daño, y esto desde luego ocurre porque trata de impedir que el daño continúe o que se siga sintiendo de la manera que se siente basado en el daño. Fíjense que estaba leyendo el otro día que cuando alguien utilizó una metáfora de que cuando pensamos en daño es como cuando una serpiente viene y muerde, se va, pero deja el veneno dentro. Y ese veneno es el que muchas veces queda en el corazón del hombre, de la persona que ha sido lastimada, y queda ese veneno, y entonces empieza a salir ese deseo de venganza, de cobrar, de ese ojo por ojo, de buscar una justicia por sus propias manos. Yo sé que muchas personas pueden tener su propia interpretación dependiendo de lo que han vivido, pero lo cierto es, pastor, que hay situaciones que dejan heridas muy serias, abiertas, difíciles de cerrar, que no tan solo lastiman, sino que también se llevan la alegría, la felicidad, todo lo que se crea un sufrimiento, una constante lamentación, en este caso en la víctima. Algunas veces hay interpretaciones equivocadas sobre el perdón. Por ejemplo, yo he notado cuando hay conflicto entre dos individuos, la persona que pide perdón es interpretada por la otra a quien le pide perdón como que ella fue la que cometió la falta simplemente. Se puede interpretar, bueno, él pide perdón porque él es el culpable, yo no. Sin embargo, cuando se trata de perdón enfáticamente bíblico o desde el punto de vista de relación, el producto final, el efecto sanador del perdón es cuando ambas partes dicen, bueno, yo te pido perdón también, de repente hice algo que yo no me di cuenta, o perdóname también, ¿verdad? Entonces, creo que sería bueno que eso se pudiera poner más claro. ¿Cómo usted lo ve desde el punto de vista de relaciones humanas? Bueno, tenemos que dejar claro que cada situación es única y particular. Como el ejemplo que usted trae, tenemos que también considerar el tipo de ofensa
en la gravedad de la ofensa. Hay ocasiones donde se presta la oportunidad para que las personas se encuentren, arreglen asperezas, se perdonen. Esto desde luego ocurre mucho en el ámbito dentro de la iglesia, donde nosotros los cristianos pues somos el cuerpo de Cristo y todos participamos de las mismas actividades, y a veces hay ese tipo de dinámica donde la gente puede ventilar sus sentimientos. Ahora, no hay duda, pastor, que el perdón en sí es un proceso donde se está buscando a nivel inconsciente, porque hay muchas acciones involuntarias, hay muchos pensamientos que son involuntarios, la gente no sabe ni por qué está reaccionando de X o Y manera, especialmente, como decía ahorita, cuando ese veneno cae dentro, o esa amargura cae dentro de la persona, invade los sentimientos, los pensamientos, toda su conducta, y entonces ahí ya estaríamos hablando de un proceso un poco más extenso, porque se trata, ¿verdad?, de que la persona pueda lidiar, pero no desahogar ese malestar emocional. Y ya yo sé que en unos minutos vamos a entrar en esto, pero pastor, me gustaría dejar claro que existe ya lo que es el perdón terapéutico. O sea, el perdón, aunque como decía anteriormente, tiene unas implicaciones cristianas, religiosas o de fe, pero para el mundo de la psicología, desde los años 70 se ha incursionado en este nuevo tipo de terapia, porque se ha buscado, y especialmente en los años 90 hacia acá, se ha buscado utilizar este proceso de perdón como una herramienta para que las personas puedan trabajar con esos sentimientos de coraje, esos sentimientos negativos, y buscar que desde luego pues se cambie a unos positivos. Bueno, he oído y he visto en mi trabajo ministerial que ciertamente el perdón no solamente arregla una situación de relación, sino que muchas veces puede sanar enfermedades aún físicas, puede condicionar al individuo para recibir un beneficio. Eso es que usted está hablando, el famoso término, bueno, perdónate a ti mismo, perdónate tú. Que a veces puede causar un estado de culpa en el individuo, porque fallé en esto, fallé en aquello, ya no tengo esperanza, ya no vale la pena empezar. Y tratamos de traer esa situación a una posición correcta, donde el individuo diga, bueno, fallé, pero voy a tratar otra vez. Es un tipo de perdonarse uno mismo, de buscar una salida. Y creo eso que usted dice, me ha pasado que he oído personas que le he dicho, ¿te gustaría perdonar a tu esposo? Bueno, no sé. ¿Te gustaría perdonar al suegro? No sé. Pero cuando la persona dice, sí, yo quiero, como que sucede un milagro. Claro. En el mundo es espiritual. Y yo creo que ya hay el perdón jurídico también, que se le otorga a una persona por X falta, etcétera. O sea que el perdón creo que es un asunto universal y que es humano. Ahora, muy interesante, y yo sé que quisiéramos tener tiempo para poder analizar cada situación, pero fíjese, pastor, en realidad el asunto es que cuando se habla de una falta, de un delito, de una agresión que conlleva el perdón, la persona afectada, aunque no quiera, empieza a idear pensamientos irracionales, porque está sintiendo un efecto dentro de sí. Por eso que yo ponía el ejemplo de la picadura, la mordura de una serpiente, porque aunque no quiera, a nivel inconsciente o consciente, empieza a reaccionar involuntariamente, y vienen ideas racionales irracionales que es lo que impide ver las cosas de manera objetiva. En ese momento es que han acabado de ocurrir, o en que han ocurrido, y pasa el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pensamos en perdonar a esa persona, ahí por ejemplo es cuando la persona dice, ese perdón a mí no me va a beneficiar en nada, más bien va a beneficiar a la otra persona, que es lo que usted está diciendo. Cuando esa persona está siendo afectada por el delito, la falta, ese sentimiento de culpa, ahí la persona muchas veces dice, yo no puedo perdonar, porque como si yo perdono, lo más seguro que esta persona va a decir, no, eso no fue nada, o sea, se va a burlar de mí. Con perdonar ya se arregló el asunto, y ese es la gran dificultad cuando entran ese tipo de razonamientos irracionales. Yo creo que también tenemos que entender que el perdón
no es el fin en sí. El perdón es el comienzo de un proceso de reconciliación. Es el comienzo de un proceso de sanidad, de rehabilitación. Yo pido perdón, pero entiendo que ahora tengo que comenzar algo para evitar que una situación semejante suceda de nuevo. Efectivamente, toda persona que quiera comprender lo que el perdón es, tiene que partir de esa premisa, pastor, de que es un proceso donde va a empezar a trabajar consigo misma, con unos cambios en su propia conducta, en esa reacción, en esos pensamientos, sentimientos, en esa conducta que le da el deseo de tomar venganza, de guardar rencor, de tener ese resentimiento, y ese proceso se va a iniciar cuando la persona empieza a comprender que está afectada. O sea, para perdonar, indiscutiblemente tenemos que empezar a pensar en nosotros mismos, en el daño que nos está haciendo esa situación, y buscar las consecuencias si nosotros nos mantenemos pensando de esa manera. La única manera de librarnos de esa conducta es eligiendo, pues desde luego, entrar en el proceso, entender que eso pues ha sido, ¿verdad?, en un momento dado. ¿Qué es en sí el perdón? Que es lo que estamos hoy explicando aquí. Algunas veces también se puede llegar a entender que el perdón soluciona todo el conflicto en sí, pero hay situaciones que el perdón indiscutiblemente se pone a un lado y la persona tiene que cumplir con algo que indica o envía un mensaje al otro de que realmente yo acepto tu perdón. Yo lo acepto y por lo tanto decido pagar esto o retribuir esto o cambiar esta situación. Y eso yo creo que es la efectividad. Por ejemplo, cuando yo leo la Biblia, que dice, el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces ese limpiarnos es la ocasión que le damos a Dios o le damos al amigo, a la esposa, para que haga algo en mí con un tratamiento diferente o un cambio de actitud. Desde luego, es un proceso continuo. El perdón trata de trabajar a lo largo del tiempo. Dios va trabajando en nuestras vidas también a lo largo del tiempo. Hemos aprendido del perdón que recibimos de parte de Dios. Entendemos que para recibir ese perdón tenemos que admitir nuestra situación, nuestra condición humana, nuestros pecados. Igualmente, cuando tenemos la necesidad de perdonar, tenemos que reconocer que esto nos está haciendo daño, que hay una conducta ahí que no es agradable a Dios, porque nos está haciendo daño en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Y luego, desde luego, buscar cambiar esa respuesta que estamos dando a esa situación. No esperamos que se pueda restaurar esa confianza inmediatamente, por lo tanto es un proceso continuo. El perdón no obliga necesariamente a una persona a reconciliarse, o sea, porque la reconciliación, que era lo que usted ahorita hablaba, pastor, nos reconciliamos con Dios porque está entre Dios y nosotros, pero cuando acá, en términos humanos, la reconciliación se requiere en los dos. Entonces, ¿qué problema cuando uno sí quiere perdonar, pero la otra persona no te brinda la oportunidad, no quiere aceptar tu perdón?